Bueno, continuamos. El derecho procesal, yo le había dicho, es una rama del derecho autónoma, es relativamente nueva. ¿Por qué relativamente nueva? Porque, nació como disciplina autónoma a raíz de una polémica jurídica que se produjo entre Winship y Mutter en 1850, que se inició en 1850 a través de sucesivos aportes doctrinarios de profesores alemanes, Winship, Mutter, Wash, Deckengolf. Aparece o nace la polémica a partir de los estudios de Winship. Winship era profesor de Derecho Romano en Alemania y se puso a estudiar lo que era la acción en el Derecho Romano. ¿Ustedes estudiaron Derecho Romano? ¿Quién es del Plan Viejo? ¿Se acuerdan que en Derecho Romano cada acción estaba identificado con un tipo de pretensión, para proteger los inmuebles, para proteger la usurpación, para proteger la turbación, para proteger los bienes, muebles, etcétera, etcétera? Cada acción tenía un nombre específico porque estaba orientado a la tutela de un determinado derecho. ¿Se acuerdan de Derecho Romano? El que estudió Derecho Romano. ¿Alguien se acuerda algo de Derecho Romano? Lo del Plan Viejo, ¿alguien se acuerda algo? Había una acción para traerlo frente al pretor, otra acción para obligarlo a confesar, la actio judicatis, etcétera, etcétera. Cada acción estaba identificada con la tutela de un determinado tipo de derecho. Entonces, el aporte de Winship en 1850 estudió tanto, repito, era romanista, era profesor de Derecho Romano, estudió tanto el concepto de acción que él dijo, ojo, que en el derecho romano la acción no es lo mismo que el derecho. Acción y derecho no son la misma cosa. Bueno, a partir de ahí se inició, repito, un debate teórico entre Winship, Mutter, Adolfo Watch, von Bülow, que creó la teoría de la relación jurídica, que lo vamos a ver cuando estudiamos procesos, que va desde 1850 a 1920. En 1920, un profesor italiano, Chiovenda, que lo habrán escuchado nombrar en alguna oportunidad, toma todos los aportes de los alemanes, y elabora una síntesis de todas esas contribuciones teóricas y crea la Escuela Sistemática del Derecho Procesal. Ya estamos en 1920, entre 1850 y 1920 se independizaron el concepto de acción, de proceso, de la función jurisdiccional, en esta evolución histórica que empieza con, repito, Winship, Mutter, Wash, Chiovenda, Deckengolf, von Bülow, y termina con Tano y Giuseppe Chiovenda. Giuseppe Chiovenda lo que hizo fue sistematizar todo esto. Entonces, me van a preguntar ustedes, derecho procesal existe de 1850, sí, de 1850. Y antes lo que existían eran procedimientos. Entonces me van a preguntar ustedes, ¿y cuál es la diferencia, doctor, entre los procedimientos y el derecho procesal moderno? Bueno, hagamos un poco de historia. Por ejemplo, en Roma, el proceso civil tuvo dos grandes etapas, que es el periodo de las liquidaciones y el procedimiento formulario. Esto está en los manuales y no quiero hacer una clase aburrida de evolución histórica, solo le voy a dar los grandes aportes que se dieron en cada una de estas civilizaciones, porque en realidad la cuna de la civilización occidental es Grecia y Roma, y obviamente Europa continental. Nuestros sistemas procesales se nutren del derecho romano, la civilización greco-latina, Grecia y Roma, en el mundo clásico, en la Edad Media, la Inquisición, y en la etapa más moderna del iluminismo francés. O sea, nuestra matriz procesal
nuestra matriz procesal es básicamente de Europa continental. ¿Por qué? Porque, digamos, del otro lado del Canal de la Mancha, Inglaterra y sus colonias tienen un sistema procesal diferente, que es el conocido Common Law, que es diferente al nuestro, donde no es que no existan reglas escritas, sí existen reglas, pero básicamente el Common Law se refiere al valor del precedente. Y Common Law se nutre de base jurisprudencial, se nutre de la jurisprudencia de los tribunales. Entonces les decía, nuestro sistema procesal está copiado de Europa continental. Entonces, por eso estudiamos el proceso romano, el proceso germánico. Y el proceso romano, esto que ustedes habrán estudiado, el derecho romano, a ver acá quién está en pantalla. Hay muy pocos alumnos ya en pantalla, se fueron todos. A ver, la última que está en pantalla es Victoria. No, doctor, estamos todos. No, mentira, no están todos. Bueno, se fue Victoria. 107 alumnos conectados, doctor. No, están conectados, pero si no están con la pantalla, para mí no están. Victoria Báez Gutiérrez, ¿qué te acordás de derecho romano? ¿De qué estábamos hablando? No vi derecho romano, creo que empecé de plan nuevo. Ah, claro, no, qué lástima. La mayoría somos del plan nuevo, doctor. ¿Ah, sí? Sí. No saben nada de derecho romano. Y estamos aprendiendo sobre las frases que nos tiran los profesores y, bueno, algunos conceptos que encontramos en los libros. Pero tenemos que googlear básicamente. Bueno, el proceso romano se edificó en una etapa embrionaria sobre un sistema oral. Más que oral, era sacramental, es decir, quien se creía titular de un derecho subjetivo le obligaba a comparecer al demandado a través de la actio iudicati, que era una acción para hacerlo comparecer ante el pretor. Y en una primera etapa era, obviamente que estamos hablando de época del desarrollo del derecho romano, donde la escritura no estaba desarrollada, no había escritura, entonces todo era a través de gestos orales muy sacramentales. Entonces el proceso se llama, ese periodo se llama un periodo de la legis actionis, o acciones de la ley. ¿Por qué? Porque eran una serie de rituales que se cumplían ante el pretor, digamos. Y en el derecho romano, en el periodo de legis actionis, tenía dos etapas. La etapa donde el demandado era obligado a comparecer, y ahí en esa primera etapa se establecían los términos del conflicto, digamos, y después sí pasaba al juez estatal, al juez que pertenecía al imperio, a la república, que era quien resolvía el conflicto, etc. Todo eso era a través de gestos sacramentales, y no había escritura. Cuando aparece la escritura, este procedimiento se transforma y se llama procedimiento formulario. Y esto es importante que ustedes sepan, porque el procedimiento formulario viene de fórmula. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece la escritura, esa primera etapa donde el actor comparece ante el magistrado y lo hace convocar por la fuerza al demandado y se establecen los términos del conflicto, eso se pasa a una fórmula escrita. Y es sobre esa fórmula en que el juez estatal debe dictar la sentencia. Así, ¿de qué está hablando el profesor? Miren, eso existe en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando las partes
en la etapa formularia delimitaban los términos del contradictorio, eso se volcaba a un instrumento escrito que se llamaba litis contestantio. Y era ese instrumento escrito lo que delimitaba la competencia del juez para dictar la sentencia. Bueno, eso todavía sucede en la actualidad. La litis contestatio hoy por hoy es lo que conocemos como demanda, y este deber del juez de no salirse de los términos de la discusión es lo que conocemos hoy como el deber de congruencia. Y en la primera etapa era ante un magistrado privado, que era la etapa donde se determinaban los términos del contradictorio, y el que dictaba la sentencia era un juez estatal. Tal como sucede en la actualidad, la diferencia es que en la actualidad no existe esa distinción como luego sucedió en el derecho romano en el periodo de la extraordinaria comisión. O sea, ¿por qué estudiamos esto? ¿Por qué esta sesión de historia? Para que vean que desde el derecho romano las instituciones procesales se conservan en la actualidad. Es decir, el juez son las partes los que determinaban en Roma los términos del contradictorio, y el juez no puede salirse de lo que estaba escrito en la fórmula, o sea, la sentencia no podía resolver, tal como sucede en la actualidad, cuestiones que no le fueron propuestas. O sea, la idea es que ustedes vean que el proceso romano aún es fuente de nuestro sistema procesal y aún tiene vigencia. Claro, Roma era la civilización, Grecia y Roma eran la cuna de la civilización. Con la caída del Imperio Romano, ¿qué sucede? Los pueblos bárbaros del norte de Europa central invaden lo que era el Imperio Romano y se conoce, se llama la caída del Imperio Romano en manos de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros, cuando hablamos de los pueblos bárbaros, nos referimos a los pueblos del norte de Europa, los procesos, los teutones, Austria, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, luego de la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros invaden Europa. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le decían pueblos bárbaros? Porque el desarrollo cultural de estos pueblos no llegaba al nivel de la civilización grecolatina, al nivel de Roma. Y los pueblos bárbaros, ¿cómo solucionaban sus conflictos entre particulares? Solucionaban de manera que podían solucionar los pueblos que no tienen desarrollado un gran bagaje cultural, como es con influencia religiosa. ¿Qué quiere decir? Los pueblos bárbaros solucionaban los conflictos a través de las ordalías. No sé si escucharon hablar. ¿Qué eran las ordalías? Pruebas de fuerza, y el que ganaba la prueba de fuerza era el que llevaba la razón, y a quien el juez proclamaba ante una asamblea popular, le proclamaba triunfante y bueno, titular de lo que hoy conocemos como un derecho subjetivo. ¿Procedimiento sanguinario, profesor? No, sanguinario no. Octavio Paz tiene una frase, un libro que tiene años, que dice: a juzgar a los hombres en su siglo. Eran su cultura, ellos solucionaban los conflictos en asambleas populares, y el juez, la única función que tenía era proclamar quién resultaba ganancioso. Es decir, que esto hoy sería el dictado de la sentencia, pero la prueba, lo que hoy calificaríamos como prueba, eran pruebas de fuerza, ordalías se llamaban, así se llaman. Las ordalías eran verdaderas pruebas de fuerza, la prueba del fuego, la prueba del agua caliente, quién sostenía la espada mayor tiempo. Entonces, quien triunfaba en esa prueba de fuerza se entendía que estaba asistido por la divinidad, y que bueno, entonces el juez frente a la asamblea popular resolvía el conflicto. Entonces, ¿y a qué viene el cuento todo esto? Bueno,
que el proceso germánico también influyó en el desarrollo de los sistemas procesales. ¿En qué sentido influyó? En la participación del pueblo, en la administración de justicia. Así como en Roma el proceso civil era eminentemente técnico y no era público, el pueblo no participaba, eran jueces técnicos, aunque no existía todavía la abogacía, como nos conocemos, se resolvían con forma de derecho. Los pueblos germánicos resolvían sus conflictos en asambleas y con pruebas de fuerza a través de las ordalías y, repito, con una fuerte influencia de ideas religiosas. Todo eso fue influyendo en el desarrollo de la cultura, de la ciencia procesal. Concluida la antigüedad viene la edad media. En la Edad Media ustedes saben que está dominado por el sistema feudal. El desarrollo del sistema feudal tenía que ver con la consolidación de determinados títulos, honorarios, por la posesión de la propiedad, etcétera, etcétera, y no existía el Estado. En la época feudal no existía el Estado, no había Estado. Y a ver si conocen algo de historia. ¿Y quién era la organización institucional de la Edad Media más consolidada? ¿Qué organización institucional que hoy? El clero, no sé. La iglesia. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Por el sistema feudal, los señores feudales administraban el poder en el ámbito de sus feudos, pero no existía una autoridad estatal. La autoridad estatal aparece ya con el absolutismo monárquico, con la caída del sistema feudal. Durante la Edad Media, la única institución organizada en Europa continental era el Vaticano, era la Iglesia. Entonces, la Iglesia se encargaba también de resolver no solo los conflictos, o no solo se ocupaba de las cuestiones religiosas, sino que tenía un sistema de justicia que administraba la justicia civil. ¿Y qué procedimiento usaban? Y utilizaban el mismo procedimiento que usaban para los pecadores. O sea, el sistema inquisitivo viene de eso. Es decir, la Iglesia consideraba a los pecadores como herejes y ese concepto se trasladó a los procesos civiles. Entonces, para las contiendas civiles utilizaban un proceso escrito, un proceso rigurosamente escrito, secreto para el demandado y para el público. Fíjense cómo cambia la cultura, que en Roma la administración de justicia, en el proceso germánico, en los pueblos bárbaros, la administración de justicia era con participación popular. Había influencia religiosa, obviamente, pero era con pruebas de fuerza. En cambio, en el sistema inquisitivo, la Iglesia establece un procedimiento secreto, escrito, y ahí donde aparecen las exclusiones probatorias que luego serían superadas en la Revolución Francesa. ¿Qué significa? Fíjense que esto lo enseña Roland Arasi siempre. El proceso inquisitivo, ¿por qué se caracteriza? Porque era secreto. Solo el inquisidor tenía conocimiento del trámite, del expediente, de la causa, y también era secreto para el demandado. Y lo que marcó esta etapa de la historia fueron las pruebas. Como el desarrollo de la escritura todavía era embrionario, si no existía, eso lo manejaban solo la escritura solo para la instrucción religiosa. Si ustedes ven la película El nombre de la rosa, van a ver que la escritura era un verdadero secreto de pocos. Entonces aparece la figura del actuario. ¿Quién era el actuario? El que redactaba las actas. ¿Qué era el secretario?
El secretario actual viene de esa época, de acta, de actuatio. Por eso le explico esta evolución histórica. El secretario apareció en la Inquisición y nunca más. Secretario de la época de la Inquisición, que se llamaba actuario porque era el que elaboraba las actas y era el único que conocía. Y obviamente, digamos, una época de fuertes prejuicios sociales en los que la prueba oral, como no estaba desarrollada la escritura, la prueba oral es la decisiva. Los testigos. Entonces, las ideas religiosas se trasladan al ámbito civil. Por ejemplo, Arachi enseña, el testigo viene de testículo. Las mujeres no podían ser testigos, solo los hombres. El testimonio de un plebeyo era excluido, un plebeyo no podía ser testigo. Y para destruir el testimonio de un noble se necesitaba determinada cantidad de testimonios de personas que no tenían títulos nobiliarios. Eso es lo que se llaman exclusiones probatorias. Exclusiones probatorias basadas en prejuicios sociales. Hoy eso ha sido totalmente superado. ¿Cuándo fue superado? En otro momento histórico, ¿dónde está la etapa intermedia? ¿Cuándo? Bueno, cuando cae, desaparece el sistema feudal y aparecen los estados nacionales. Los estados nacionales van apareciendo a través del casamiento, a través de la creación de las casas reales, de las uniones matrimoniales, y se van generando los títulos nobiliarios y aparecen los estados nacionales, los primeros monarcas. ¿Qué es lo que caracterizaba las monarquías? ¿Qué es lo que caracterizaba? ¿Cómo se llamaban las monarquías? Natalia, Absoluto. Benítez. Natalia, que está ahí mirando. Las monarquías, ¿qué eran? ¿Qué características tenían las monarquías? El absolutismo. Absoluto. ¿Por qué eran absolutos? Porque el poder estaba centralizado en el rey. Bien, ¿y qué quiere decir centralizado? Era el único detentador. El rey era En la cabeza de uno solo. En la cabeza. En el feudalismo el poder estaba atomizado. En el feudalismo el poder estaba atomizado en los señores feudales. Y en el absolutismo monárquico el rey es la única autoridad máxima. Claro, del reino. Se llama monarquías absolutas. Se llama monarquías absolutas porque una misma persona cumplía las tres funciones del moderno Estado: legislación, administración y jurisdicción. La ejercía una sola persona y además eran de carácter hereditario. En el absolutismo monárquico, el monarca era presidente, legislador y juez. Pero se llamaba absolutismo monárquico. Bueno, el absolutismo monárquico, durante el absolutismo monárquico, subsiste el sistema inquisitivo, pero bueno, va desapareciendo el poder de la Iglesia con la aparición de los estados nacionales, y ese proceso inquisitivo se vuelve un poco más técnico en el sentido de que deja de tener tanta influencia religiosa, pero siempre teniendo una matriz escrita, desesperadamente escrita y secreta, y los procedimientos se convirtieron en prácticas. Ya aparece la abogacía y los abogados en realidad eran prácticos, conocían las prácticas forenses. No existía un derecho procesal, existían prácticas forenses durante el absolutismo monárquico porque se crearon, ahí aparecen los primeros jueces. A ver, jueces estatales, ya vamos a ver cuando estudiamos jurisdicción existió desde el primer momento de la civilización. Pero con el absolutismo monárquico aparecen los jueces como representantes del monarca. En esta época los cargos de juez se compraban, eran venales. Recuerden que
Montesquieu fue juez. Bueno, y el absolutismo monárquico coincide con esta etapa, o en realidad con el absolutismo monárquico nace la etapa de los prácticos. ¿Sí? Había práctica forense, no había derecho, había práctica forense. ¿Por qué? Porque, repito, aparecen los primeros jueces y ante los jueces se llevan a cabo prácticas, no normas jurídicas. Bueno, lo cierto es que el absolutismo monárquico termina con la revolución, culmina esta etapa histórica con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, el iluminismo, trae para sí muchas ideas que vienen de la filosofía de Husserl, el fenómeno, la dialéctica y la fenomenología de Husserl. Entonces, la Revolución Francesa trae esta gran conquista de la humanidad que es la República y el Estado moderno, con la división de poderes y la división de funciones. Y así donde estamos hablando en 1789, 1800, y va a llevar casi un siglo de evolución. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, por influencia de los filósofos alemanes, establece un sistema de enjuiciamiento totalmente oral, hasta que 1895, 1789, 1800, 1850 tienen que modificar su sistema de enjuiciamiento desesperadamente oral, agregan 12 de escritura, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante de la Revolución Francesa es que trae el Estado moderno con la división de poderes, y un sistema judicial encargado de resolver conflictos. Los jueces siguen siendo privados, los jueces seguían siendo del antiguo régimen, porque como eran cargos que se compraban, si hay algo que no hizo la Revolución Francesa fue destituir a los jueces respecto a la propiedad de esos cargos que eran venales, se compraban. Entonces, el procedimiento totalmente oral de la Revolución Francesa, digamos una síntesis con este profesor alemán, Franz Klein, que en 1895 crea el código más moderno, que es el código austríaco de 1895, repito que mejora el sistema de enjuiciamiento de la Revolución Francesa, que era desesperadamente oral. Entonces Franz Klein en 1895, tomando toda esta experiencia de la Revolución Francesa y la evolución, miren que ya estamos hablando de 1895, si ustedes recuerdan la evolución de la autonomía del derecho procesal en la doctrina alemana, entre 1850 y 1920, hay una coincidencia histórica en la aparición de la obra de Franz Klein, que es el primer código moderno con la audiencia oral, tal cual como la tenemos ahora. Tal cual como la tenemos ahora, Franz Klein lo pensó en 1895. Repito, y el código italiano de 1940, fíjense que estamos en términos históricos, estamos ahí, el código Klein de 1895, el código italiano de 1940, sigue más o menos la misma pauta del código de Klein, pero la escuela italiana tiene un desarrollo autónomo como con un juez instructor, si bien el tribunal es pluripersonal, el que incluye a causa de uno de los jueces, y la sentencia se dicta por los 3 jueces que integran el tribunal pluripersonal. Entonces, si bien bastante aburrida esta evolución histórica, ¿cuál es la idea? Que ustedes adviertan cómo cada etapa del desarrollo de la humanidad fue haciendo aportes al desarrollo de la ciencia procesal que fueron quedando. La litis contestatio del derecho romano es hoy la demanda. Y eso determina el principio de congruencia tan vigente que nosotros vamos a estudiar en la actualidad.
Entonces, no hay nada nuevo que nadie haya inventado que no esté en la evolución histórica del derecho procesal. De hecho, el proceso por audiencias que nosotros vamos a estudiar, que es la tendencia evolutiva actual, el proyecto de Código Oral de 2017 para el orden nacional, en el orden federal, el presidente Macri en su momento nombró una comisión redactora, de la cual hay un anteproyecto que nosotros vamos a estudiar de 2017, en el que hay un sistema de oralidad. A ese sistema de oralidad han seguido varias provincias, a los que a nosotros nos interesa Corrientes y Chaco, y provincias y Misiones en alguna medida, porque de estas dos audiencias, Misiones tiene la audiencia preliminar. Modernamente el proceso civil tiende hacia la oralidad, como lo pensó Frank Klein en 1895, con en audiencia oral de vista de la causa, así como es el sistema de enjuiciamiento penal, pero le agregamos una audiencia anterior, que es la audiencia preliminar, que la tiene el Código de Misiones y la tiene el Código Procesal Civil de la Nación, que nosotros vamos a estudiar. Entonces, repito, ¿cuál es la idea de estudiar toda esta evolución histórica? Que sepan de dónde vienen las instituciones procesales, y que lo que hoy el código, el anteproyecto de 2017 del gobierno, que presentó el gobierno en aquella época, o el Código Oral de Corrientes, o del Chaco, o la audiencia preliminar del Código de Misiones, no lo inventaron ahora. Viene de 1895, del Código Klein. Y antes, si se quiere, de 1789, de la Revolución Francesa con la oralidad. Entonces, ¿y por qué sabemos esto? Porque para eso somos una cátedra universitaria, para explicar de dónde vienen las instituciones. Esta norma, este tema de la norma procesal en el tiempo, en general los programas lo incluyen en la primera unidad, y es muy difícil entenderlo para ustedes en esta etapa del programa. Esto lo vamos a ver al final, cuando ustedes ya estudien la mayor parte de la materia y entiendan con mayor facilidad un tema tan complejo y tan difícil como es el de la norma procesal. Sí vamos a estudiar las fuentes del derecho procesal, los tratados, la Constitución, las leyes. O sea, el derecho procesal, hay una primera clasificación que tenemos que hacer: fuentes formales y fuentes informales, que en cualquier libro de introducción al derecho ustedes lo tienen. Las fuentes formales son todas las fuentes de carácter perceptivo, todo lo que es normativo, tratado, constitución, ley, acordado. Las fuentes no formales, ¿cuáles son? La doctrina, y acá ¿cuál me falta? La costumbre. Muy bien. Es muy difícil hablar de la costumbre como fuente de derecho en materia procesal, porque los procesalistas no inventamos nada. En el derecho civil, la costumbre, para ser fuente de derecho, tiene que reunir determinados requisitos. Tiene que ser invocada, tiene que ser probada. Y en materia procesal hay muy pocas costumbres que son fuente de derecho. Pero, sí. ¿Se puede tomar la costumbre en la oralidad que tuvimos todo el trayecto de la historia del derecho procesal como una costumbre que fue siendo oral, y después pasó a escrita, así como estuvo explicando? No, eso no es costumbre, eso es historia. Porque, digamos, la costumbre a la que se refiere en materia procesal es a las prácticas, a las reiteradas prácticas que se realizan en los tribunales. Y que son obligatorios.
digamos, que se Sí, hacen por obligatorias. eso, por ejemplo, yo no, esto de costumbre no lo incluí, lo pongo ahora para como materia de reflexión, pero, por ejemplo, la redacción tampoco quiero llevarle a cosas que no conozcan. Si saben lo que es una cédula, ¿saben lo que es la cédula? Sí. Sí, o sea, ¿Alguien recibió una cédula alguna vez? Sí, el que recibió la cédula me fue demandado largo. Sí, recibimos, profe. Yo la hago ¿Quién trabaja en tribunales? ¿Quién trabaja? en un estudio jurídico. En un estudio jurídico, qué bien. ¿Quién está hablando? Cabaleito. Bueno, yo con mi ordenador no le pego. No le pego nunca con el que habla. Antes me aparecía, le decía a mi hijo que me arregle, marcado con amarillo el que hablaba. Ahora no me aparece más. Soy yo. No. Es la cédula de notificación, de intimación. Claro, las cédulas se dicen que es una costumbre, pero algunos autores, algunos profesores dicen que la cédula, quien redacta la cédula es una costumbre, pero eso no es una costumbre. Eso tiene que ver con la lógica del proceso, que tampoco quiero adentrarme mucho porque ustedes no tienen práctica para entender. Pero la cédula la tiene que redactar la parte interesada en impulsar el proceso, que no está escrito en ningún lado. No van a encontrar en el Código Procesal ni en ningún reglamento, ni en ninguna acordada, ninguna norma que diga quién tiene que redactar la cédula. Pero la cédula, por la lógica del proceso, debe redactar la parte que tiene la carga de impulsar el proceso. La pregunta sería quién o si no, ¿por qué? No, ¿por qué está? Porque el proceso civil, ya lo vamos a ver, a diferencia del proceso penal, digamos, que se impulsa de oficio, un funcionario estatal ante el juez de instrucción y ahora el fiscal es el encargado de llevar adelante e impulsar la causa penal. El proceso civil se impulsa por la parte interesada. Entonces, En el código explicita qué cosas, por ejemplo, se tienen que notificar por cédula. claro, pero digamos, esa norma a nosotros nos interesa. Yo el ejemplo que les doy es, no van a encontrar, les desafío, y si me ganan, porque todos los días se aprende algo nuevo, ninguna norma que le diga quién tiene que redactar la cédula. En ningún lado lo dice. Pero la lógica del proceso le va a sancionar si no hacen la cédula. La sanción está prevista, pero no dice quién. Porque, pero eso no es una costumbre, es la lógica del proceso. Pese que algunos, ¿sí? Todo el sistema escrito, ¿no? Puede haber un sistema escrito impulsado de oficio. Es por el sistema dispositivo. Es decir, en el proceso civil, La el que... costumbre puede notificarse cuando el juzgado directamente póngale un expediente, está estipulado que para alegar, lo tiene que enviar un funcional. Eso está en la ley. Eso está en la ley, no es costumbre. Yo por eso... Pero la costumbre del juzgado es permitir que otro lo lleve porque, póngale en mi caso, mi jefe no va al juzgado, entonces él no retira el expediente. El juzgado tiene la costumbre de que esa persona que siempre está autorizada y siempre va a mirar el expediente le diga a esa persona, ¿esto se puede aplicar o no tiene nada que ver? Podría ser, pero no es fuente de derecho, porque si un día le dice no, que venga a buscar el abogado, tiene que buscar el abogado. ¿Entendés? No. Para mí la costumbre, pese a que algunos autores citan el costumbre de derecho, yo les soy sincero, me es muy difícil encontrar una carga procesal o una facultad que encuentre el fundamento en la costumbre. Hay muy pocas costumbres. Por eso te estoy haciendo este tipo de reflexiones, porque van a encontrar algún manual que habla de la costumbre como fuente del derecho.
Pero yo tengo una posición muy crítica en este punto. Ahora, obviamente que los tratados, ¿por qué vamos a hablar de los tratados en derecho procesal? Porque la Convención Americana tiene 2 artículos, el artículo 8 y el 25, que tienen que ir aprendiendo y sabiendo, que son las garantías judiciales y la tutela urgente, que son garantías procesales que están en los tratados. Entonces, los tratados, 8 y 25, dijo. Sí, del Pacto de San José de Costa Rica. Más allá, esto específicamente, más allá de todo el bloque de constitucionalidad que tiene numerosas normas procesales que están en el artículo 72, 18, 25 de la Constitución. ¿Sí? Cuando hablamos de los tratados como fuente, hablamos de todo el bloque incorporado con igual jerarquía a la Constitución, y específicamente me interesa para esta materia los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. La Constitución es obviamente la fuente primordial del derecho procesal, que está en igual jerarquía con los tratados. Y la Constitución, ¿en qué nos interesa? Nos interesa en muchísimas normas. En la parte orgánica, de la organización del Poder Judicial de la Nación, integrado por la Corte Suprema y los tribunales inferiores, que lo estudiaron en constitucional y nosotros lo vamos a ver en cuanto a estructura orgánica del Poder Judicial. Nosotros lo que vamos a estudiar es la integración del Poder Judicial desde la Constitución con las leyes, porque los tribunales de justicia solo pueden crearse por ley, no pueden crearse por decreto del Poder Ejecutivo, ni ningún tipo de decreto de necesidad ni delegado. Un tribunal de justicia solo puede ser creado por ley. Y la ley que crea un tribunal de justicia, esa es más que una costumbre de una lógica elemental. La ley que crea el tribunal de justicia, además, debe establecer la competencia de ese tribunal. No, es inconcebible una ley que cree un juzgado y no establezca cuál es la competencia del juzgado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Constitución como fuente, lo que vamos a hacer es estudiar la Constitución, estudiar el Poder Judicial de la Corte Suprema y los tribunales inferiores, cómo están integrados y cuál es la competencia de cada uno de ellos. Y así tenemos, entonces, 2 tipos de leyes en materia procesal: las leyes orgánicas y las leyes de procedimiento. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Estas de las que le estoy hablando, las que crean los tribunales y establecen su competencia. Pero para que el tribunal funcione, yo no solo tengo que determinar quién va a ser juez y cuál va a ser su competencia, sino que tengo que dictar leyes de procedimiento, que es el método de debate a través del cual opera el proceso. Entonces, las leyes en materia procesal se clasifican, a mi modo de ver, en 2 grandes ramas. Las leyes orgánicas, repito, que crean los órganos y establecen su competencia, y las leyes de procedimiento. En cuanto a la ley de procedimiento, hay una particularidad constitucional que viene de nuestro régimen federal de gobierno. A ver, ¿a qué me refiero? Juan Ignacio Topelo, que lo veo ahí concentrado a Topelo. Cuando hablo del régimen federal, esta relación entre nación y provincias, ¿por qué hay una cuestión en materia de leyes de procedimiento? O cualquiera de los chicos que se anime a contestar. Y ahí estaría hablando de edición, profesor. Ahí estaría hablando del artículo 5 de la Constitución y el artículo 7. ¿Quién habla? Por la autonomía que se reservó a las provincias, doctor. Que hable uno. El artículo 5 y el artículo 7. Profesor, porque los códigos de fondo lo dicta y lo establece un poder del Estado, que es el poder legislativo. Y los códigos de procedimientos fueron delegados a las provincias. No fueron delegados a la nación.
Un momento, chicos. Un No fueron momento. desheredados, fueron desheredados por las provincias. Acostúmbrense a pedir la palabra porque hablan todos juntos y yo no sé quién habla y no puedo evaluar. Es que lo mío es corto, doctor. Videla. ¿Quién habla? Videla. Videla. A ver, Videla. El artículo 5 dice impone a las provincias las obligaciones de asegurar la administración de justicia. Y ahí el artículo 7 otorga la habilidad de los procedimientos judiciales de una provincia a los demás. ¿Quién más quiere aportar algo? Rodríguez. Lo que voy a decir justamente es que la autonomía tiene que ver con la autonomía de las provincias y la soberanía de la nación. A ver, ¿y eso qué significa? Un punto en las provincias ordinarias o en las naciones federales la competencia. Aún así sigue sin entenderse. Lo que sucede Las es provincias. que... Sí, a ver, ¿quién quería hablar? Lucio Rodríguez. A ver, Lucio. Entiendo, doctor, que esos son los temas que las provincias se han reservado para sí. Como dijeron los compañeros, los códigos procesales, los códigos de fondos, penal y civil se reservaron la nación y los códigos procesales se las quedaron las provincias. No dieron esa autonomía. Bueno, chicos, está bien. Yo les pido que participen, de manera espontánea. No me gusta que para participar tengan a mano un libro de texto, un apunte, un libro, porque eso no sirve. En realidad la idea de la participación en clase es que ustedes usen la memoria, como diría Facundo Manes, utilicen la memoria y recuerden conceptos ya dados en otros momentos de manera espontánea. Y si ustedes tienen el libro a mano, cosa que no me gusta, y están leyendo el libro, esa participación tiene sentido. Lo importante es que ustedes rememoren y relacionen, tengan esa capacidad de relacionar los conceptos, las ideas, y activen su memoria de lo que aprendieron en otra materia o en esta misma, y relacionen los conceptos. Y razonen y asocien ideas. Entonces, les pediría por favor que si participen lo hagan de manera espontánea, sin ayuda de texto ni leer nada. No le sirve a nadie. Ahora, en nuestro régimen federal, como ya dijeron varios alumnos, las provincias se reservaron determinadas facultades. Y más que reservas son condiciones que deben cumplir las provincias para que el gobierno federal respete la autonomía provincial. Entre ellas está asegurar el régimen de gobierno, asegurar el régimen municipal, la educación primaria y la administración de justicia. Eso está en la parte orgánica de la Constitución. No, en el artículo 5. Y después hay otra disposición que está en la parte orgánica, cómo se integra la Corte y todo eso. Pero lo importante de este artículo 5 es que le reconoce a las provincias, dentro de su autonomía, el poder de organizar su administración de justicia. Y eso es toda una historia bastante compleja, porque como consecuencia del sistema federal, ustedes tienen que aprender, por lo menos, si nos ponemos a sumar, digamos, 27 códigos, porque ustedes tienen que estudiar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal Penal de la Nación, el Código Procesal Laboral Nacional, hay una ley de ejecuciones de procedimiento tributario. Ellas tienen 4 en el orden federal. En el contencioso administrativo se aplica el Código Procesal Civil, tienen 5. Multipliquen eso por lo que tienen en la provincia de Misiones, que debe ser lo mismo. Tienen 10 códigos. Ustedes son profesionales universitarios con validez nacional. Tienen que conocer los códigos de Corrientes y no sé con qué otra provincia se relacionan ahí. Corrientes, Chaco, por cosas Misiones, ya tienen 25 códigos más o menos. Entonces, la autonomía provincial hace que cada provincia esté facultada a dictar sus códigos de procedimientos según la materia,
penal, laboral, procesal administrativo, de ejecución fiscal, etcétera. Entonces, hay una multiplicidad de normas procesales que es interesante, que es interesante. Por eso es que yo insisto en la armonización de los códigos, que por eso estudié, por eso le dije, repasé el derecho romano, el proceso germánico, para que vean que no hay nada nuevo y que más o menos todas las instituciones se repiten en el código. Porque si yo fuese un profesor que enseña exégesis o muy positivista, le decía, bueno, estudien los 5 códigos de su provincia y los 5 códigos federales, memoricen, y eso no es derecho procesal, eso es un ejercicio de memoria. El derecho procesal se estudia a través de una dogmática que tiene que ver, o la que influye mucho la teoría general del proceso. Entonces, las leyes, repito, tienen leyes orgánicas, provinciales y federales, y leyes de procedimientos provinciales y federales. La doctrina también es fuente del derecho, la doctrina es fuente de derecho, como que no, es la que va forjando todo eso. Frank Klein, el código Frank Klein fue un código que lleva nombre y apellido. Todos los códigos del siglo XIX, perdón, del siglo XX, todos los códigos del siglo XX llevan en general nombre y apellido. Redactados por profesores. De hecho, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, si bien fue redactada por una comisión de 5 miembros, se conoce como el Código redactado por Lino Palacio. El siglo XX nos ha traído una particularidad, que los códigos están redactados de hecho hay varias reformas del Código Procesal de la Nación que no se sabe quién las hizo, y las comisiones redactoras hoy son más numerosas y no tienen un referente científico al que se le pueda atribuir el código. Nosotros en el orden federal hemos tenido el proyecto Raimundín, el proyecto Podetti, el proyecto Couture. Entonces son proyectos de códigos proyectados por académicos que realmente han marcado el pensamiento de generaciones. Hoy por hoy eso se ha perdido, y los códigos nuevos están redactados por comisiones bastante numerosas que son, no sabemos quién hizo ese código, producto de dónde, pese a que sabemos que han copiado de otros códigos y no nos dicen. Entonces, obviamente que la doctrina es fuente de derecho, con el perfil de esto que estoy hablando del tercer milenio, y la jurisprudencia tenemos que distinguirla entre la jurisprudencia obligatoria y la jurisprudencia que, diríamos, no podemos decir no obligatoria, porque nuestro país también se rige por el sistema de precedentes, pero hay jurisprudencia que es obligatoria, que son los fallos plenarios de las cámaras nacionales y cámaras federales. Cuando dictan sus fallos plenarios, son obligatorios para los jueces inferiores de esa cámara. Esos son fallas, jurisprudencia obligatoria. Ahora, el precedente obliga la decisión que han tomado otros tribunales, y sobre todo tribunales superiores como las cámaras federales o cámaras de casación, obligan a los jueces. Los fallos de la Corte Suprema obligan a los jueces inferiores. También esa es una cuestión interesante que la vamos a ver, pero hoy por hoy... Doctor, sí. ¿Los fallos plenarios no son obligatorios? Sí, por eso decía son obligatorios. Perdón. Para los jueces inferiores a la Cámara. ¿Sí? Para los jueces de primera instancia respecto de esa Cámara tiene competencia para el recurso de apelación. No son obligatorios para todos los jueces, sino para los jueces cuyas resoluciones son apeladas ante esa Cámara. Claro. Eso estudiaste en Introducción al Derecho. Sí. ¿Acordás ahí? Gracias. ¿Cómo? Las acordadas ahí que están Las acordadas no son fallos, las acordadas no son fallos, las acordadas... por eso estoy hablando. Nuestro país, si bien forma parte del ius comune, del sistema europeo continental,
y se diferencia del common law porque ahí siguen el sistema del precedente. Nuestro país es de base legal, es decir, el juez argentino tiene que aplicar la ley. Pero nuestra fisiología institucional ha hecho que la jurisprudencia tenga una gran influencia en la génesis de las sentencias. Los jueces dictamos muchas sentencias con fundamento en la jurisprudencia. Ustedes saben que las fuentes del derecho son varias: la ley, la jurisprudencia, la doctrina, de eso estamos estudiando. Entonces, un juez que funda un fallo en un fallo, que funda su sentencia en un precedente, tiene validez, es decir, no es nulo, más allá de que nuestro sistema sea legal, o sea, como principio los jueces tenemos que fallar de acuerdo a la ley, pero cuando la sentencia encuentra fundamento en un precedente no es nula y se entiende que tiene fundamento de derecho, porque la ley lo que obliga es a fundar las sentencias, no en la ley, sino que tiene que estar fundada. Y cuando un juez funda su sentencia en un precedente, está fundado en derecho, porque la jurisprudencia es fuente de derecho. Ahora, el valor de los precedentes no es el mismo. No es el mismo el valor que tiene el fallo de un juez de primera instancia, el juez de una cámara, o de una cámara de apelaciones, o de una cámara de casación. Cuestión aparte es el valor de los fallos de la Corte Suprema. En definitiva, si bien los fallos de la Corte Suprema no son en principio obligatorios, sí, la misma jurisprudencia de la Corte lo tiene dicho, los jueces inferiores, cámaras de apelaciones y jueces de primera instancia, tienen el deber moral de acatar y seguir la jurisprudencia de los fallos de la Corte. Esta doctrina se traslada perfectamente a los fallos de las Cortes provinciales. O sea, los jueces de provincia de primera instancia y los jueces de las cámaras de apelaciones de provincia tienen, repito, como lo dice la Corte, el deber moral de acatar y de seguir los precedentes de la Corte provincial o de la Corte federal. ¿Por qué? Por razones de economía procesal y no obligar a las partes a transitar instancias que sabemos cuál va a ser el resultado. Se llama la doctrina del leal acatamiento. Los jueces debemos leal obediencia a los fallos de las Cortes provinciales y de la Corte. ¿Significa que no podemos apartarnos? Sí, podemos apartarnos, pero invocando motivos o razones que el precedente no haya tenido en cuenta. ¿Se entiende? Cuando se traen argumentos novedosos que el fallo de la Corte no haya considerado, ahí sí podemos apartarnos. De lo contrario, debemos leal acatamiento. ¿Qué quiere decir? Que debemos resolver la cuestión conforme a la jurisprudencia emanada de la Corte federal o provincial, sin perjuicio que podemos dejar sentada nuestra opinión. Bueno, hasta acá llegó la clase. ¿Cuándo nos vemos? Sería el 18 o el 19, no sé cuándo me van a mandar a dar clases, y vamos a ver si es presencial. ¿Presencial? No, vamos a ver. Todo está por verse acá. ¿Le esperamos con el asado o no? No, mirá, yo te agradezco el asado, pero prefiero quedarme acá con mi barbijo y mi alcohol. Esperemos cuando Está bien. Esperemos que pase la tercera ola y que no haya una cuarta, qué sé yo, no sé qué decir. Profesor, una pregunta. Sí. Su nombre completo, por favor. Aquí anoto. Juan Carlos Vallejo. Yo Carlos. soy profesor titular bueno, ya que me preguntaste, yo soy profesor hasta hace muy poco fui profesor titular de la cátedra C de Procesal Civil. Con el nuevo plan soy titular de la cátedra
de Derecho Procesal Constitucional. Pero yo entré a la facultad, no sé, cuando terminé la secundaria, ¿cuántos años tenía? No sé, cuando tenía 14, 15, cuando se terminó la secundaria, y empecé como alumno ayudante, y nunca más salí de la facultad. A los 40 años ya fui titular de la Cátedra de Procesal Civil, publiqué mi primer libro, y repito, empecé como alumno ayudante, auxiliar de segunda, auxiliar de primera, jefe de trabajo práctico, adjunto, fui titular de cátedra a los 40 años, publiqué mi primer libro por aquella época, y con el nuevo ejercí la profesión 17 años, luego fui secretario relator en el Superior Tribunal de Provincia, ahora soy juez federal, y todo gracias a la universidad pública. Yo me formé, estudié y acabo de doctorarme, soy doctor en Derecho, también en la universidad pública, y siempre en la universidad pública. Así que en nuestro país la universidad pública es el camino que tenemos todos para cumplir nuestros objetivos personales. Hay que estudiar, hay que formarse y aprovechar los profesores que tenemos. Les pueden gustar o no, pero todos ponemos el esfuerzo para hacer lo mejor posible. Dedíquenle tiempo, porque la formación profesional es el único camino que tienen para superarse, salvo que vengan de una familia acaudalada o ya tengan resuelto el problema económico. El camino que tienen para ganarse la vida es estudiar y ser el mejor profesional, especializarse, obviamente. Especializarse. Yo tengo una especialización en Derecho Procesal, otra maestría en el cable, por favor, en doctorado. Formarse Estoy ustedes para que el día de mañana, cuando caiga la oportunidad, estén preparados. Uno nunca sabe cuándo cae la oportunidad. Yo todos los cargos que accedí fue por concurso, incluso el de secretario, el de juez, el de concurso, en la facultad, el de concurso, todo por concurso. Entonces, y la forma de estudiar, prepararse. Ahora me toca, en el nuevo plan de estudios, pasé como profesor por concurso, el último concurso en procesal constitucional, pero este fue mi primer amor, procesal civil, así que me quedé con la extensión de Posadas, y me enteré esta mañana que estaban unidas con la extensión de Santo Tomé, porque esta extensión estaba el profesor Ferreira, que le mandaron a Goya, que es amigo mío. El doctor Ferreira lo pusieron este año en Goya, y no sé cómo vamos a hacer con Santo Tomé. Va a seguir siendo la doctora Carbone, ella va a ir a las presenciales, yo haré las clases Zoom, no sé, nos repartiremos. Les repito, hay muchas preguntas que quedan para la próxima clase. Esperemos ir respondiéndolas lo más pronto posible a todos los interrogantes. Y bueno, nada. Yo este programa lo voy a cargar al aula virtual. Repito, yo llegué de vacaciones anoche, a las 10 de la noche. Llegué de mis vacaciones merecidas. Y no tuve tiempo de cargar al aula virtual. Le voy a ir cargando material. ¿Qué tal está el sudeste asiático, doctor? ¿Cómo? ¿Qué tal está el sudeste asiático? ¿Por qué? No me fui al sudeste asiático. Pensé que venía de allá. No. Tengo una consulta. Consulta. ¿Tengo matriculación para el aula virtual? ¿Cómo? ¿Código de matriculación para el aula virtual? ¿Cuál sería? Ahora los chicos tienen una frase que dice ¿what? Código de automatriculación, doctor. ¿What? Está en el Q. No estaba, por eso acabo de entrar y no me mandaron nada, por eso pregunto, uno de los compañeros tiene. Ya van a terminar mandando seguramente en estos días. Eso siempre termina llegando a la bandeja de entrada lo mandan ellos. ¿De quién me estaba hablando? No sé quién es. No, profe, porque vio que usted había dicho hoy al comienzo de que iba a publicar el programa en el aula virtual. Sí. Nosotros todavía no tenemos el código para acceder al aula virtual. Yo creo que ustedes no lo tienen porque no terminó la etapa de inscripción. Ah, ok. Cuando terminen de matricular a todos,
ahí le van a, supongo, esto no es ni mi responsabilidad ni mi función, yo soy docente, pero la lógica me dice que si no terminó la inscripción, no tiene matrícula. Entonces, cuando terminen de inscribir la taza de inscripción, le van a asignar una matrícula que realiza. Entonces, una lógica elemental. Primero, sabemos cuántos son y ahí lo individualizamos y le damos el código de identificación, supongo. Y lean libros que no sean solo de derecho. Facundo Manes dice, activa mucho el lóbulo frontal, aprender otras cosas que no sean lo que siempre leemos, que lo leemos con más atención. Entonces, cualquier cosa que aprendan nueva les va a hacer bien, porque va a dar fluidez de palabra y le va a aumentar la capacidad de activar sus circuitos cerebrales, etc. Y bueno, ojalá Facundo Manes después sea nuestro presidente. No, eso no me interesa a mí, no me meto en eso. Yo lo admiro como científico y nada. Bueno, nada, nos vemos en la próxima clase que en su pregunta, profesor. Doctor, en su programa usted especifica las bibliografías que nos recomienda utilizar. No, sí, hasta ahora no, pero este año lo voy a hacer porque mi hijo que está siguiendo mis pasos se comprometió a ponerles unidad por unidad, él lo va a hacer unidad por unidad. Yo sé que, de hecho, él me ayudó, está siguiendo mis pasos, el curso del año pasado, me dijo, papá, tenés que poner, entonces, la mayoría de las unidades, creo, por lo que él me dijo, yo tengo demasiados años en la cátedra, yo me dice, ¿usted qué manual estudió? Yo estudié en tantos lugares que no sé. Me falta tiempo para ponerme a escribir mi manual, creo que lo voy a hacer ahora. Entonces llega un tiempo que uno lee tanto, que, no sé. Para mí, lo mejor en materia procesal es Palacio, que tiene un manual que tiene como 23 ediciones y está actualizado. Pero el programa actual lo hemos redactado siguiendo básicamente el manual que más circula, que es el de Roland Arasi. Entonces, la mayor dificultad van a tener en la unidad 1, 2 y 3, derecho procesal, jurisdicción, acción y proceso, pero yo ya ahí le voy a indicar una bibliografía que es más específica, pero apasionante y atrapante. Si les gusta, les va a gustar, y sería bueno que les guste porque le va a dar una formación teórica que va a hacer la diferencia con el resto de los alumnos. La teoría general del proceso es importante y le va a servir muchísimo. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, que no sabemos cuándo es. Creo que la semana que viene seguro, pero creo que va a ser viernes.